Buenas tardes para todas aquellas personas que habitualmente me siguen a través de este canal con el propósito de discurrir, de debatir, de escuchar mis reflexiones acerca de los más importantes acontecimientos del país y sobre algunos acontecimientos de carácter internacional que nos pueden o nos deben llamar poderosamente la atención cuando se presentan. Lo que hoy nos preocupa es la crisis diplomática o la controversia diplomática que sostienen en este momento el gobierno de Iván Duque Márquez con el gobierno cubano presidido por el señor Miguel Díaz-Canel sobre la manera como deben interpretarse unos protocolos que fueron establecidos desde hace un par de años por el gobierno de Colombia, entonces presidido por Juan Manuel Santos, de cómo se debían proteger a los miembros del Ejército de Liberación Nacional tan pronto como se produjeran unos desacuerdos o tan pronto como se produjera un levantamiento unilateral de esas negociaciones de paz. En este caso particular, he creído conveniente hablarles a ustedes de la existencia de una posición política por parte del gobierno colombiano y también por parte de los otros gobiernos interesados en darle plena aplicación al protocolo de Marras, sino también querría hablar de la existencia de una posición jurídica. La primera, es decir, la posición política, es lo suficientemente clara. El gobierno de Colombia exige al gobierno cubano la entrega inmediata de los miembros de la cúpula de las FARC por considerar que aquí no se ha producido absolutamente ningún tipo de desacuerdos en los diálogos que se suscitan o se llevan a cabo en la capital cubana, entre otras razones porque esos diálogos no se han iniciado, como quiera que el gobierno colombiano no ha mandado a sus delegados con la explicación o con el argumento de que antes de enviar sus delegados requiere que el Ejército de Liberación Nacional libere a la totalidad de los secuestrados y además haga demostraciones inequívocas de que pretende renunciar a la violencia como un arma de negociación política. De tal manera que podríamos concluir que la posición tanto de Duque Márquez como la posición de la Cancillería cubana son posiciones políticas en donde en un momento determinado se quiere que no haya sino un compromiso definitivo en cuanto a la entrega, ya sea por la vía de la diplomacia o por la vía de la inmediatez o por la vía de la extradición de aquellas personas que se confesaron culpables de la comisión de un grave delito que en este caso es denominado crimen de guerra contra un grupo, digamos que por ahora indeterminado, de cadetes de la Escuela de Cadetes de la Policía Colombiana, específicamente de la Escuela General Santander, el pasado 17 de enero. Conocidas las posiciones políticas de ambos gobiernos, pero también de los gobiernos que actúan como garantes de los acuerdos de paz o de las negociaciones, debemos pasar al terreno de lo estrictamente jurídico, sin recordar una vez más que la posición política del gobierno de Duque es la de que no se le puede llamar un desacuerdo político o un desacuerdo que surja de las negociaciones de paz a un acto terrorista o a un acto criminal como el que perpetró el Ejército de Liberación Nacional el pasado 17 de enero del año 2019 en la Escuela de Policía General Santander. Ahora, naturalmente, pasamos a lo estrictamente jurídico y se nos ocurre pensar
después de haber reflexionado sobre la opinión del gobierno colombiano, pero también sobre la opinión de lo que establece el gobierno cubano y los gobiernos garantes del cumplimiento de esas negociaciones, después de haber revisado el protocolo de Marras que de alguna manera liga al gobierno colombiano con el ELN y de haber escuchado la posición de algunos expertos en la materia, no nos corresponde otra cosa que llegar a la conclusión de que efectivamente se trata de un fenómeno de interpretación inadecuada. En este caso, por la ambigüedad extrema de ese protocolo, que según el decir de muchos surge de la existencia de unos protocolos previos que no son otros distintos que los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra suscritos por el gobierno colombiano en 1947. Todo sería fácil de solucionar y relativamente fácil de interpretar si ese protocolo del cual estamos hablando ahora estuviese redactado de una manera lo suficientemente clara que no diera pie a absolutamente ningún tipo de ambigüedades sobre cuáles serían aquellos comportamientos o aquellas conductas que podrían establecerse como desacuerdos que ocasionarían eventualmente el rompimiento definitivo o transitorio de las conversaciones de paz que se celebran actualmente en La Habana, la capital de Cuba. Esa ambigüedad, esa falta de claridad, esa falta de expresar las cosas de manera absolutamente diáfana, es exactamente lo que enreda la interpretación del llamado protocolo o del documento que vincula al Ejército de Liberación Nacional con el gobierno colombiano, por cuanto de haber sido o haber tenido el gobierno colombiano en su momento la suficiente claridad o la suficiente diligencia para que esos protocolos hubiesen sido redactados de una manera mucho más clara, no tan ambigua, no tan laxa como actualmente lo están, estaríamos ante una situación relativamente fácil de resolver, como que podríamos decir con absoluta precisión si el crimen cometido contra los cadetes de la Escuela General Santander está dentro de las causales o dentro de las conductas estipuladas como desacuerdos o como conductas que permiten en un determinado momento ser consideradas como desacuerdos dentro de las negociaciones. Yo particularmente pienso que si se va un poco más al fondo en cuanto a la hermenéutica, en cuanto a la interpretación de estos documentos, necesariamente tenemos que llegar a la conclusión de que una cosa son los acuerdos o los desacuerdos a los que eventualmente pueden llegar las partes negociadoras en unas conversaciones de paz, y otra cosa bien distinta es el rompimiento de la confianza legítima que eventualmente pudiera tener el Estado colombiano frente a las acciones del Ejército de Liberación Nacional ante la comisión de un crimen tan grave como el cercenamiento de la vida de 20 policías en la Escuela General Santander o en la Escuela de Cadetes General Santander en la capital de la República el pasado 17 de enero del año 2019. Quizá aquellas personas que tienen un marcado sesgo político pudieran querer interpretar esos acuerdos o eso que denominan protocolo, o ese documento que denominan protocolo, de una manera literalista, en el sentido de que tan pronto como se levante la mesa de negociaciones, inmediatamente se activan los mecanismos de protección para los miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Si nosotros nos atenemos a los principios generales del derecho
y al principio fundamental que la vida humana debe ser respetada en todas las circunstancias y que por lo tanto todas aquellas personas que cometen un crimen de guerra o que cometen un crimen de cualquiera deben ser sancionadas, necesariamente tenemos que llegar a la conclusión de que aquí no estamos exactamente frente a un desacuerdo entre las partes que dialogan con el propósito de llegar a un acuerdo de paz o a un convenio bilateral por medio del cual se produce un cese al fuego definitivo, si no estamos ante el simple hecho de que se cometió un crimen de especialísima gravedad contra la sociedad colombiana y que los criminales que en este momento ya han confesado la comisión de su delito deben ser sancionados ejemplarmente por la justicia colombiana, que es a la que corresponde investigar, juzgar y sancionar a estas personas que como miembros de la cúpula del Ejército de Liberación Nacional deben ser naturalmente sancionadas, deben ser naturalmente ser castigadas por la comisión de este gravísimo acto de terrorismo que ha conmovido no solamente la opinión colombiana, sino también la opinión pública internacional. De tal manera que yo quiero dejar ahí esta corta reflexión sobre lo que yo llamo un documento que está ambiguamente redactado, quizá de manera deliberada, con el propósito de que exista total impunidad en caso de que una de las partes cometa delitos tan graves como el que se cometió en Bogotá durante la semana pasada. Eso es todo cuanto les quiero decir esta tarde a ustedes, mis amigos, y por otra parte les quiero simplemente agradecer su infinita bondad, su infinita gentileza y también su infinita misericordia por haberme escuchado durante estos 13 últimos minutos en esto lo que yo llamo unas cortas reflexiones sobre temas de trascendencia política colombiana. Muchísimas gracias y hasta pronto.